Tema 3.2.3 Funciones trigonométricas. Los temas de funciones trigonométricas siempre son un poco interesantes, diferentes. En el tema anterior vimos cómo es que se construía un triángulo rectángulo y de las características del teorema de Pitágoras. Ahora bien, las funciones trigonométricas nos ayudan en el estudio de la trigonometría para aplicar ciertos trabajos o encontrar diferentes áreas de diferente forma. Pero volvamos al ejemplo del triángulo rectángulo. La hipotenusa, como dijimos en videos pasados, es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Mientras que los catetos son los lados que al unirse forman nuestro ángulo de 90 grados. Por tanto, en un triángulo rectángulo donde tenemos bien identificado nuestro ángulo de 90 grados, contamos con dos catetos y nuestra hipotenusa. Al ser solamente tres lados, los dos catetos ser los que forman el ángulo de 90 grados, la hipotenusa es el lado restante. Ahora bien, cuando se habla de funciones trigonométricas, se habla del concepto de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Pero a qué nos referimos con el cateto opuesto y el cateto adyacente? Bueno, si prestamos atención a este dibujo de aquí, vemos que el concepto de aquí y el concepto de allá, si bien pueden referirse a un mismo sitio, no necesariamente se hace referencia a lugares diferentes. Lo que cambia, por ejemplo, si tomamos en cuenta este punto como aquí, como dice este personaje, que este lugar es aquí, pero este otro personaje dice que este lugar no es aquí, sino es allá. Este concepto es, si bien algo simple y que se enseña para niños, es bastante crítico al momento de analizar lo del cateto opuesto y adyacente, ya que para este punto de referencia este lugar se llama aquí y para este otro marco de referencia este lugar se llama allá. Mientras que para él este lugar es aquí y para él este lugar es allá. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, básicamente cambia desde el punto de referencia. Por tanto, algo que a mí me gusta mencionar es que el cateto opuesto y el cateto adyacente no existen. Es una mentira decir que el cateto opuesto y el cateto adyacente existen. Es una mentira y al mismo tiempo no. El cateto opuesto y el cateto adyacente existen cuando tenemos un marco de referencia. ¿Quién nos va a dar nuestro marco de referencia? Bueno, los ángulos internos con los que estaremos trabajando. Observemos que si nombramos a este ángulo nuestro ángulo A o nuestro ángulo alfa, el cateto opuesto es la línea que está justo frente a este ángulo, mientras que el cateto adyacente es la línea que ayuda a componer este ángulo junto con la hipotenusa. Mientras que si tomamos de referencia el ángulo beta, el cateto adyacente pasa a ser el que anteriormente era el cateto opuesto y el cateto opuesto ser el que anteriormente era el cateto adyacente. Lo único que cambia es nuestro marco de referencia. Esto es muy importante, ya que dependiendo de con qué ángulo estemos trabajando, los catetos van a aparecer, los catetos opuestos y adyacente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos este principio básico. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tomamos a alfa como este ángulo de aquí, bueno, el cateto opuesto sería este de acá y la hipotenusa esta de acá. Sin embargo, si dijéramos en lugar de alfa, dijéramos beta, entonces tendríamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y dependiendo de los valores que tengan cada uno de estos, pues va a cambiar nuestro resultado. El coseno se describe como el cateto adyacente sobre la hipotenusa
Y por último, la tangente, el cateto opuesto sobre el adyacente. Sin embargo, el punto más importante de este video es reconocer la existencia del cateto opuesto y del cateto adyacente no como una regla general donde digamos que siempre la vertical o que siempre la horizontal va a ser el cateto opuesto o el cateto adyacente respectivamente, sino que hablamos de que existen solo con nuestro marco de referencia y dependiendo de cuál sea este va a variar nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente.